Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Carvajal, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Fundación Universitaria Panamericana. En el siguiente video vamos a hablar de las características de las antenas o algunas de las características más relevantes de las antenas. En este caso, inicialmente vamos a hablar de la ganancia y definimos la ganancia como la relación que encontramos entre la potencia que entra en una antena y la potencia que sale. La ganancia normalmente es medida en dBs y lo que hace es como tomar como referencia o dar la comparación de cuánta energía sale de la antena contra la energía que saldría de una antena isotrópica. Digamos que pues la ganancia total o digamos que en un escenario práctico ya es tomar la potencia que tenemos de entrada y la potencia que tenemos de salida y la comparación entre estos dos pues nos daría como tal la ganancia que está generando la antena. Hablamos de directividad, entonces decimos que la directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia radiada en una dirección en particular. Digamos que podemos entender que la habilidad de la antena se puede definir como o se puede utilizar para direccionar en la energía radiada en una dirección específica. Normalmente esto se da como una relación de intensidad de radiación en una dirección en particular y también al igual que la, eh, que la característica que vimos anteriormente se mide contra la intensidad promedio de una antena isotrópica. Es como lo que se toma como punto de referencia en este tema de directividad, al igual que en la ganancia. Hablamos de las dimensiones. Digamos que las características de las antenas también dependen en gran parte de, de la relación que hay entre sus dimensiones y la longitud de onda. Digamos que dentro de esto pues encontramos como tres tipos, que son las elementales, las directivas y las resonantes. Las elementales las conocemos o las denominamos así cuando las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que lo que es la longitud de onda. En el caso de las resonantes, se definen estas cuando pues, el orden de medida de longitud es igual al de las dimensiones. Y las directivas, pues ya como cerrando el grupo, es lo que es si el tamaño o sus dimensiones son mucho mayores que la longitud de onda, es cuando se definen o se conocen como directivas. La polarización es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Digamos que se conocen dos tipos de polarización que manejan dentro de las antenas, que son las lineales y también conocemos las circulares. En este caso, para estas últimas, las circulares, incluimos todo lo que son las orientaciones circulares hacia la derecha o izquierda y elípticas también hacia derecha e izquierda. Y en el tema lineal, pues digamos que ya su nombre es como muy llevadero, muy refleja mucho el tema, que ya es como las orientaciones verticales, horizontales u oblicuas. También pues digamos que es importante tomar en cuenta la polaridad de la antena, ya que si se quiere obtener el máximo rendimiento de una de ellas, pues debemos saber que la polaridad entre las antenas receptora y emisora pues deben ser como iguales o muy similares para obtener el máximo rendimiento. En cuanto a la apertura, se conoce como apertura o apertura de haz, encontramos un concepto técnico que nos dice que es un parámetro de radiación que está ligado al diagrama de radiación. Se puede definir un ancho o el ancho del haz a menos 3 decibeles, que es el intervalo angular en el cual la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima. Esto siempre y cuando pues esté en la dirección principal de radiación. Es lo que encontramos. Dicen que también este indicador se puede definir entre ceros, que es el intervalo angular del haz o el ancho de la apertura del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros adyacentes al máximo. Nos hablan de la relación adelante-atrás y nos dicen que este parámetro se define como la relación que hay entre la máxima potencia radiada en una dirección y la potencia radiada en el sentido contrario. En este caso, para lo que se utiliza específicamente es cuando hay interferencia hacia atrás y cuando pues ya es algo crítico y pues es un tema relevante para la elección de la antena que, o que vamos a utilizar. Se puede ver desde otro punto de vista. Lo que pasa es que también nos indica lo buena que es la antena para el rechazo de señales provenientes por la parte trasera. Sin embargo, nos hablan de que esta característica rara vez es utilizada o es importante, ya que las interferencias por la parte de atrás no son usuales, no suelen ocurrir,
pero pues sin embargo se pueden presentar y para ello se utiliza esta relación adelante-atrás. También hablamos de la eficiencia, que es un tema muy similar, un concepto muy parecido a la ganancia. En este caso la eficiencia de la antena lo que hace o a lo que toma referencia es la potencia de entrada a la antena y la potencia radiada o disipada dentro de la antena. Digamos que una antena de alta eficiencia, a la mayor parte de la energía presente en la entrada de la antena es radiada. Es decir, que pues la antena va a ser mucho más eficiente si la mayor parte de la energía presente en la entrada de la antena es irradiada. Una baja eficiencia de una antena tiene la mayoría de la potencia absorbida en pérdidas dentro de la antena. Pues todo el concepto contrario a lo que hablamos cuando nos referimos a alta eficiencia. El ancho de banda, pues el ancho de banda, como ya conocemos, hay muchos términos en el campo, muchos campos en el área de las telecomunicaciones, más bien, que nos hablan de este tema. En cuanto a las antenas, pues el margen de frecuencia se da así, pues lo que es el ancho de banda, es esto, un margen de frecuencia en el cual los parámetros de la antena o las características como las que ya hemos visto anteriormente deben cumplir. Digamos que se puede definir un ancho de banda para la impedancia, uno para la polarización, uno de ganancia y uno para, pues digamos, varias características como las que ya hemos revisado. El ancho de banda se determina siempre por las frecuencias superior e inferior, fuera de las cuales el nivel de energía en la antena decrece. Esto se da normalmente a más de 3 decibeles. La impedancia, hablamos de que la impedancia de la antena, o hablamos de la impedancia que se refiere en sus terminales, y nos dicen que es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. La impedancia es un número complejo y pues como todo número complejo tiene su parte real. Nos dice que la parte real de este número se denomina como la resistencia de la antena y la parte imaginaria que conserva se define como la reactancia. La resistencia de una antena no es más que la suma de su resistencia de radiación y la de pérdidas. O sea, su resistencia de radiación más su resistencia de pérdidas. Y las antenas, normalmente debido a esta impedancia, se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada. Resistencia de radiación. Hablamos, pues encontramos un concepto en el cual nos hablan de que cuando se le suministra potencia a una antena, parte de ella se irradia y otra parte se convierte en calor y se disipa. Cuando hablamos de resistencia de radiación, hacemos referencia o se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. Si reemplazamos la antena por la resistencia de radiación, estaría su trabajo, es decir, que disiparía la misma cantidad de potencia que la que irradia o emite la antena. La resistencia de radiación es igual a la relación de la potencia radiada por la antena dividida por el cuadrado del corriente en su punto de alimentación. Digamos que ya cerrando encontramos el tema de las antenas pasivas. Dentro de su definición encontramos que son un receptor de señal de metal conectado por un cable a un televisor o a un radio. Digamos que no tiene muchos elementos estructurales adicionales, pero pues sí, como vemos, algunas tienen cuchillas o cuernos, que son como más tubos conectados al principal, que lo que hacen es inducir la corriente. Estas antenas pasivas se distinguen por tener compleja, un complejo diseño geométrico y se dividen en antenas mucho más pequeñas. Podríamos decir que estos cuernos o cuchillos de los que hablamos se dividen en unas más pequeñas. En algunos casos pueden convertirse en grillas y esto lo que hacen o lo que hacen los marcos de metal o la cantidad que se tiene, con lo que se busca con ellos es que al entrar en el campo electromagnético o a estar en un campo electromagnético capturen mucho mejor las ondas de radio. También tenemos el tema de las antenas activas, que las antenas activas lo que son estructuralmente, si las vemos, son muy similares a las pasivas, pero en este caso hay bocinas y estas pues también son de metal, tienen la misma función de atrapar las ondas de radio y inducen la corriente en el equipo receptor. Sin embargo, a diferencia de las pasivas, la señal antes de ingresar al dispositivo final, ya sea televisor, radio y demás, debe ser procesada por un dispositivo periférico. Las antenas activas pueden instalarse en gran variedad de dispositivos periféricos o eh, como conocemos, pues pueden ser temas de supresores de ruido, amplificadores, decodificadores, y pues gracias a esto es posible reducir el número y el tamaño de cuernos, es decir que a comparación de las pasivas no tendríamos tantos cuernos o tantas grillas dentro de una antena, sino pues este número sería mucho más pequeño y su tamaño también. Lo principal que hacen es que inducen la corriente en ellos, no alta, pues un poco de corriente, pero igual hay una inducción de corriente
Y ya pues el tema del amplificador como completa el resto de las funciones. En este caso este pues es como el tema de algunas características de antenas que vemos a continuación. Encontramos que dentro de pues internet y páginas de consulta tenemos mucha más información. Dentro de esto pues aplican varias fórmulas matemáticas para medir ciertas características que tienen pues unas ecuaciones para ello, que pues como lo mencionaba podemos encontrar bastante consultando pues dentro de las páginas de consulta de la universidad, biblioteca y pues demás ayudas eh, virtuales o internet que podamos tener. Muchas gracias.